Ya. Muy bien, bienvenido a Betance 100 Sur. Agradecemos su presencia, como agradecemos encarecidamente y en grande a Alex Avilés, que nos ha cedido este espacio para esta reunión. La reunión tema, pues, que es el Estado Nacional Soberano de Borinquen y como alternativa descolonizadora, como una alternativa descolonizadora. Existen unas 10 formas y maneras de cómo lograr descolonizar a un país, a una nación como la de nosotros, que estamos bajo la situación colonial. Y tal vez discutamos los pros y los contras de cada uno de estos métodos y fórmulas, pero eso será un poquito más breve. Este lugar lleva en honor, y en su honor lleva el nombre de quien así fuera y es el padre de la patria, don Ramón Emeterio Betances y Alacán, quien pronunció dos citas de los cuales se fundamenta el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Primero, querer ser libres de empezar a hacerlo. Dos, el pueblo que tiene libertades la coge y no la espera de nadie de gracia y merced. Estos dos preceptos han dado base para la creación del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Fundamentos y principios para lograr de una vez y por todas la descolonización de nuestra nación. En comparación con otras alternativas disque descolonizadoras, donde una quiere lo mejor de un solo mundo, ya ustedes saben a quién me refiero, la otra disque lo mejor de dos mundos, pues yo prefiero lo que el Estado Nacional Soberano de Borinquen ofrece. Lo mejor de tres mundos: la libertad, la independencia y la verdadera soberanía. La presento en este momento, o previo a comenzar, si me lo permiten, quisiera hacer una pequeña introducción para dar con un pie forzado con un video en forma de caricatura, que supongo yo que algunos de ustedes ya habrán tenido alguna experiencia, habrán visto algo. Si no, pues esta sería la primera vez y nos expone lo que nosotros realmente somos actualmente en nuestro país. Con nuestra situación política no es pura coincidencia. Cuando un país cae en la desgracia como nosotros hemos caído, donde lo que tenemos es un bipartidismo, no importa el color de los gatos que nosotros elijamos, mejor dicho, confirmamos, el problema va a seguir siendo el mismo: la corona. Aquí muchas personas hablan de que este problema son los dos partidos políticos. Hay dos causas que yo les llamo internas y dos externas. Las dos primeras causas de nuestro sistema colonial es precisamente la colonia, pero detrás de eso hay un segundo factor: el imperialismo. Y si no acabamos con ninguno de los dos, seguiremos en el mismo juego. Las causas que yo considero que son internas: uno, el problema no son los partidos políticos que nos han mal gobernado en los últimos años. La culpa hemos sido de nosotros, que nos hemos elegido. Y dos, la otra causa por la cual estamos en esta situación es que el movimiento independentista, y lo digo completo, no ha sabido llevarle el mensaje de la independencia a este pueblo. Si nosotros queremos buscar lograr la independencia absoluta y esa cuestión, existen, como le dije al principio, ya maneras que las podríamos discutir. Está la lucha armada, las elecciones, el control, la asamblea, la mal llamada asamblea constitucional, y como comencé, querer ser libre es empezar a hacerlo, y el Estado Nacional se ha declarado libre y soberano. Lo único que tenemos que hacer es, y aquí venimos de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? O lo que se llama una reacción en cadena, o una masa crítica, o lo contrario. Pero esa reacción en cadena o masa crítica no se puede hacer sin el pueblo. Sin el pueblo no se puede lograr. Y estamos tratando, y esto sería ya tratar de convertir a los convertidos, con excepción de tres personas que son nuevas en que tal vez nunca habían oído hablar sobre el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Pero vamos a comenzar, y con esto les voy a presentar a los compañeros Francisco Ortega, que es el presidente de la Asamblea del Estado Nacional Soberano de Borinquen, y Vilma Machín, que es actualmente la presidenta, ¿no?
la presidenta del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Como no somos muchos, podemos hacerlo esto bien informal, ir directamente al grano sin darle muchas vueltas, y aquellas personas que tengan alguna pregunta, algún concepto, alguna crítica sobre el Estado, bienvenida. Les dejo entonces con los compañeros. Buenas tardes a todos, gracias Víctor. Después que yo termine vamos a hablar. Porque quiero que ustedes hablen, pregunten, opinen, porque este Estado está en construcción. Si yo les dijera a ustedes que el 21 de septiembre del 2012, en una asamblea en Río Piedras, nos reunimos unas personas interesadas en mejorar la situación en Puerto Rico y decidimos proclamar la libertad y soberanía de Borinquen. Lo decidimos y emitimos una expresión sobre eso escrita. Y un mes después, en Fajardo, celebramos una asamblea el 27 de octubre por motivo de la conmemoración del natalicio de Antonio Valero, que fue el miércoles pasado de este año. Hicimos lo mismo allá, una asamblea también, una reunión allá. Y ese día, 27 de octubre de 2012, restablecimos el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Yo les dijera a ustedes me dirían, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué se come eso? ¿Qué rayo es eso del Estado Nacional Soberano de Borinquen y qué efecto ha tenido y tiene y va a tener? Pues a eso es que venimos a tratar de continuar lo que empezamos en ese momento y hemos seguido durante estos 4 años internacionalmente, en las comunidades aquí, entre grupos aquí, pero sobre todo con personas. ¿Ya? Este es un proyecto que va dirigido a las personas, más que a los grupos y más que a los partidos. ¿Bien? Para poder entrar a explicar lo que es el Estado Nacional Soberano de Borinquen, hay que entender varios conceptos. Hay que entender lo que es el concepto nación, lo que es el concepto Estado, lo que es el concepto gobierno. Que aunque lo mencionamos y se nos parece, tienen similitudes y tienen congruencia, son cosas totalmente diferentes. ¿No? Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿qué entienden por nación? Que tiene unas características que los une por tradición cultural, lenguaje, idiosincrasia colectiva. La patria. Bueno, pensamos en nación en un conglomerado de personas que dijo ella, ¿verdad? Unas personas que tienen una herencia común, unas tradiciones comunes, para definir la nación hace falta que haya una población, ¿verdad? Que haya un territorio y que haya esos vínculos de raza, de origen, de cultura que comparten. No es que todos tengamos lo mismo, pero la compartimos. Y hace falta otra cosa más, que es la parte, esas son las partes objetivas, la parte subjetiva, la parte que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Que es una convicción y un deseo de hacer las cosas juntos. Eso es una nación. Si existen esos 4 elementos, podemos decir, somos una nación. Nadie puede negar que Puerto Rico es una nación. Esos 4 aspectos se cumplen perfectamente. 4 elementos indispensables. Somos una nación, no ahora, somos una nación desde que estaban aquí habitando los taínos, desde que estaban aquí habitando los árabes. Decía que esto existe desde los taínos, existe desde los árabes. ¿Qué pasó entonces? Si eso existía,
aborígenes originarios de aquí o lo que quieran, ¿no? Ellos no fueron los primeros, pero en el momento en que llegaron los españoles, invadieron esta isla, esa nación existía. Y esa nación era soberana. Es decir, no se debían a nadie y hacían lo que ellos decidían hacer. Eso se interrumpe con la llegada de los españoles. Es decir, la soberanía de la nación taína, vamos a llamarle taína, ¿verdad? No vamos a entrar en explicar el origen de esa palabra, pero vamos a decir que era la nación taína, existía. Los españoles la interrumpen. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Invaden. Al invadir, secuestran la soberanía de los taínos, se apoderan de, es decir, desplazan el poder que tenían los taínos de decidir sus cosas y se apoderan los españoles de eso. Usurpar. La soberanía sigue existiendo, pero está ahora en manos de otras personas, no de a quien corresponde por derecho de ser la nación, ¿verdad?, la que ejerce esa soberanía. En 1898 ocurre algo similar cuando invaden los Estados Unidos, los americanos. Todos sabemos que fue una invasión por la fuerza, invadieron San Juan, invadieron por el sur, hubo batallas, aunque mucha gente lo niega, hubo batallas, hubo muertos, hubo heridos, hubo gente apresada, persecuciones, y después de eso pues vienen y imponen por la fuerza un gobierno militar, los Estados Unidos. A la misma vez ocurre exactamente lo mismo que hicieron los españoles, se apoderan de la soberanía del pueblo que ya no era el taíno, sino que había evolucionado durante esos 400 años y se había convertido en otra cosa, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos los boricuas, la nación boricua, o la nación puertorriqueña, si ustedes quieren, ¿verdad? Los nombres no hacen la cosa, sino los elementos que la componen. Entonces, tenemos la misma situación 500 años después, pero por otra fuerza poderosa que ha desplazado igualmente la soberanía. Entonces, tú dices, existía la nación boricua, la nación taína, se convierte en la nación boricua, pero su soberanía está desplazada. ¿Eso qué significa? Que no podemos tomar nosotros las propias decisiones que querramos como pueblo. Y eso es indispensable para que se pueda construir un Estado. La nación existe primero, la nación decide en el momento en que desee, o en el momento en que las circunstancias históricas lo permiten, formar un Estado. Y una vez esas personas que ejercen la soberanía deciden formar el Estado, que sea una monarquía, un gobierno republicano, un gobierno dictatorial, lo que decidan las personas, ¿verdad? Un cacicargo, lo que sea. Pero lo decidieron ellos, ejerciendo su soberanía. En el caso de nosotros, en el caso de Puerto Rico, ese Estado no existe, ni es posible que exista porque no tenemos soberanía. Lo que existe es una condición impuesta que llamamos colonia y que le impone el poder que ha usurpado la soberanía, ¿verdad? Esa es nuestra situación. Una vez existe el Estado, entonces se forma el gobierno. Se forma de acuerdo a lo que usted haya decidido que quiere hacer con el Estado. Puede ser un gobierno democrático, puede ser un gobierno representativo, o puede ser un gobierno tiránico, como sea. Eso no nos incumbe ahora. ¿Bien? En nuestro caso, en el caso de Puerto Rico, no podemos hablar de que exista un Estado puertorriqueño, en el sentido de Estado como las diferentes naciones que lo han hecho, ¿verdad? Argentina, Brasil, los Estados Unidos. No existe eso. Lo que existe es un régimen colonial que se nos ha impuesto. Por lo tanto,
Por lo tanto, el ejercicio del gobierno de esa manera establecido, el gobierno, por un lado, que no responde al pueblo, nosotros sabemos, no puede responder al pueblo, porque las leyes todas las reglas, las dicta o las modula o las dirige un poder extraño, no el pueblo que debe de ser la soberanía. Y ahí que entramos en una situación donde vamos a tener más controversia, y es cómo catalogamos lo que ocurre en Puerto Rico ahora con las elecciones. Es consecuencia de esa situación, pero la consecuencia no es meramente que vamos a elegir una gente que son colonialistas, etc. No. La consecuencia es que al hacerlo estamos impidiendo que surja un estado bonito. No puede surgir un estado puertorriqueño, ni siquiera, ni boricua, si queremos. No puede. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo la soberanía. Porque todo lo que va a surgir ahí va a tener que ser aceptado o dictado, en un caso, por el poder exterior. Lo que nosotros hemos hecho eso es inaceptable. Vamos nosotros a iniciar un proyecto en el cual se pueda fundamentar un Estado de verdad puertorriqueño o bonito. Ese es el Estado Nacional Soberano de Bolivia. ¿Cómo va a quedar eso plasmado eventualmente? Depende de lo que ustedes decidan y lo que participen en esa elaboración. No te puedo decir ahora, mira, esto es lo que queremos. No, lo estamos haciendo. Ya hemos hecho algunas cosas preliminarmente. Eso es el Estado Nacional Soberano de Bolivia. Déjame no entenderme más para que haya preguntas, para que haya comentarios. No lo voy a decir yo. Encontré este libro que se llama Manifiesto contra el colonialismo en Puerto Rico del compañero Daniel Mina, que es un abogado y esto él no tiene nada que ver con nosotros, pero la casualidad o la sorpresa que tuve de que coincide en todos nuestros planteamientos y termina de esta manera. Pero lo más efectivo que puede hacer usted es negar a Washington. Y cuando decimos negar, es pensar de forma cuestionable a todo lo que surja o se emita desde el poder colonial. Ellos nos han tenido un proyecto de dominación que ha durado 117 años y les ha quedado muy bien. Nosotros podemos tener nuestro propio proyecto de nación y también nos quedará bien, pues sea como sea, será desarrollado por nosotros. Finalmente, dice, parafraseando a Ramón Emeterio Betances, coincide con el compañero Víctor aquí, para ser libres y soberanos simplemente hay que comenzar a ser. Díganle adiós al colonialismo de los Estados Unidos y Puerto Rico. Traje esto porque no somos pocos los que estamos coincidiendo en ese planteamiento. Hay que abandonar el colonialismo y la única manera de abandonar el colonialismo es abandonando todo. Como dice, ¿verdad? Para decir adiós, hay que decirle adiós al colonialismo. Sí, quiero añadir, porque hay mucha gente que pregunta, piensa que el Estado Nacional Soberano es un partido político, una organización o un movimiento. Nosotros no somos un partido político. Nosotros no somos una mera organización, no somos un movimiento político, nosotros somos un gobierno provisional, con leyes, con poderes organizados, con un poder ejecutivo. Así que no somos un partido político. Y eso debe quedar claro
para ser libre no hay que pedir permiso, simplemente hay que ser libre. Y básicamente lo que dice la frase de Marx, querer ser libre es comenzar a ser. ¿Y por qué voy a pedir permiso de algo que es mío? Yo nací libre. Y es una cuestión de condicionamiento mental que han creado, y parte de lo que es el sistema es eso mismo, una condición que te hace creer algo que realmente queda de tu derecho. Tú puedes crear tu propia realidad y pues en mi realidad yo soy libre desde que yo nací. Y es cuestión de que haya una conciencia colectiva de que todos somos libres de creernos, porque parte de lo que ha hecho el sistema electoral, todo esto, ¿verdad? Que somos parte de eso, que vivimos dentro de eso, es que nos lo estamos creyendo, cada vez más nos estamos creyendo que eso tiene poder, y es cuestión de recordar lo que es de nosotros. Nosotros nacimos libres y nadie nos puede decir que, o sea, no nos impone, eso es un impuesto. Pues de la misma manera, de adentro para afuera, volver a hacer lo mismo, retomar lo que es de nosotros y volvernos a creer. Es como una reprogramación de eso. No, básicamente. Usted tiene que aceptar la realidad de que todos somos colonizados, pero unos trabajamos conscientemente para evitar las consecuencias del coloniaje y otros la aceptan y se aportan a Y yo le decía al compañero Francisco de que cuando yo trabajaba y vivía en los Estados Unidos, que trabajaba para una institución religiosa y trabajaba con la cartera del racismo, pues mis compañeros y compañeras blancos me decían: mira, Vilma, todos los blancos somos racistas. Pero ellos se referían a ellos, no a los puertorriqueños de bien claro, sino a los blancos estadounidenses. Y la diferencia está en que unos luchamos contra el racismo y a otros no les importa. Todos estamos colonizados porque vivimos en una colonia. Yo puedo no ser religioso, pero me crié en el cristianismo. Soy cristiano, ¿cierto? Éticamente, ¿no? Aunque no crea en la religión o lo que sea, si ese fuera el caso. Todos estamos colonizados porque vivimos en la colonia y tenemos que sufrir sus efectos. Tú lo puedes aceptar, acomodarte y seguir viviendo tranquilamente. O puedes luchar, y puedes luchar individualmente como la joven que dijo que hacía. Lo lucha individualmente y así siente libre. Pero también lo podemos hacer colectivamente, que es lo que estamos proponiendo. No sé, quería preguntarle qué gobierno o organizaciones han reconocido el Estado. Mira, nosotros hicimos una invitación abierta inicialmente y el único partido o grupo político que aceptó en cierto modo y se comenzó a trabajar con nosotros fue el Partido Nacionalista, la facción de Pacotón. Pero luego se retiró. Hemos tenido problemas con el Frente Socialista, después de haber hablado con ellos y todo. Nosotros no estamos vinculándonos con grupos por diversas razones. Cada grupo tiene un interés particular y dentro de un Estado todos los grupos tienen que existir. Todas las ideologías deben tener su espacio. Por lo tanto, no podemos vincular con un grupo, con los partidos. No es que no nos vinculemos, es que los rechazamos. Pero los demás grupos que no participan de las cuestiones electorales pueden manifestar su apoyo o su simpatía con el Estado, y algunos lo han hecho. Por ejemplo, nosotros hemos ido a las Naciones Unidas en tres ocasiones, ¿verdad? En esas tres ocasiones, cada vez son más los grupos de diversa índole que endosan la posición del Estado.
En esta última ocasión, en junio pasado, fueron nueve ponencias se presentaron por diversas organizaciones de Puerto Rico, de Estados Unidos y aún una de México. O sea, tenemos un grupo de apoyo de México que tiene una página en Facebook también, que endosar el Estado. Hemos estado trabajando de esa manera. Ahora, nuestro deseo es que las personas se interesen, que se vinculen y que trabajen, porque todos podemos aportar. Mira que aquí el compañero Milton se baja a veces a contra de la marea, ¿verdad? Y le cuesta muchos disgustos. Y aún en la propia organización. Sí. Bueno, en la propia organización, ustedes verán, no todos pensamos igual. Y eso es bueno. No queremos, ¿verdad?, que haya un pensamiento único, sino al contrario. Porque así es que se progresa el grupo. Así que ese es nuestro acercamiento de eso. Claro, hay que entender también que para entrar al Estado como individuo hay que abrazar los principios del Estado. Yo quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Yo soy un poco viejo en esto y he pasado por una serie de situaciones y todavía no me he quitado. Y el problema con nosotros es que en general, no estoy hablando nada en particular de ningún movimiento y partido ni nada, que a pesar de que nosotros hablamos, todos los movimientos hablan de lo mismo, la base, el meollo de cómo lograr la independencia, cada cual tiene pues, una fórmula para eso. Y nos dedicamos a estar peleándonos mutuamente, boicoteándonos las actividades y toda esa situación. Incluso hablando mal de las otras personas y llegamos incluso a ofender personalmente a los integrantes de las otras organizaciones. Y nosotros estamos poniendo la cajeta antes de los caballos. Debemos de alguna manera unirnos todos para un fin común que es la independencia. Y después, una vez logrado la independencia, nos matamos como queremos gobernar este país. Pero nosotros necesitamos comenzar a ponerle los puntos sobre la mesa. Yo no estoy diciendo en este momento que el Estado Nacional sea la solución, porque la solución solamente puede venir por medio del pueblo, la aceptación. Si el pueblo quiere seguir en la maronita esta de seguir votando cada 4 años para la misma bobería, por no decir la palabra correcta, pues estamos fastidiados. Nosotros necesitamos cómo llevar este mensaje o cualquier otro al pueblo. Es con el pueblo que se hacen las cosas, no en los pueblos. Sí, por eso quise empezar por la diferenciación de Estado, nación, gobierno. Somos una nación, no somos un Estado. Estamos construyendo un Estado nosotros para proponérselo al resto de las personas, ¿verdad?, que no conocen, digamos, esa posibilidad. Lo que conocemos normalmente son un Estado compuesto por 3 poderes, ¿verdad? El judicial, Es el sistema republicano. sí, por eso. En el Estado no es así. En el Estado no es así. Nosotros hablamos de 5 poderes. 6 poderes, perdón, 6 poderes. Pero no lo voy a mencionar ahora. Pero es para dar una amplitud a las posibilidades de participación y de gestión de la gente. ¿Verdad? Sí pensamos que es indispensable que haya una separación de poderes, porque es la única manera de garantizar la vida democrática. En la medida que un poder, sea el que sea, el ejecutivo, el legislativo o cualquier otro, acapare los poderes, ahí se acabó la democracia y se convierte en otra cosa, la monarquía, la dictadura, lo que sea. Tenemos que funcionar teniendo en mente siempre que lo que queremos es separación de poderes, amplitud de participación, ¿verdad? En ese sentido.
La única manera en que tú vas a conocer a la gente que participamos acá es compartiendo con nosotros este tipo de cosas. Y nosotros tenemos varias instancias de participación. Aquí está una hojita, que es una idea, ¿no? Nosotros tenemos varias instancias de participación. El Estado Nacional Soberano de Borinquen, con los 6 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, constitucional, electoral y el poder ciudadano. El gobierno provisional, bien, que es el que está actuando ahora, porque teníamos que empezar, y los proyectos especiales que se puedan ir creando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que hace la gente normalmente. En este caso, pueden ser proyectos autónomos. Pero hemos concebido una fundación, hemos concebido un periódico, un banco de tiempo, una alianza comunitaria, grupos de trabajo comunales, etc. Proyectos de trabajadores dueños. O sea, hay infinidad de maneras de participar en un estado de verdad democrático, pluralista, abierto, ¿verdad? Donde cada cual tiene un papel que representar. La vida va a continuar igual, ¿verdad? La vida tuya va a ser diferente porque tú te vas a sentir de otra manera, pero posiblemente el compañero aquí, dueño de este local, va a seguir siendo dueño de este local. Seamos Estados federados de Estados Unidos, sigamos siendo colonia, él va a seguir ahí, pero su vida va a cambiar. Si esto trasciende y se amplía, ¿verdad?, la participación de la gente. Me permite, ¿verdad? Quiero aclarar algo aquí, ¿verdad?, sobre los poderes que constituyen el Estado Nacional Soberano de Borinquen. El sistema republicano, como todos sabemos y lo que citamos muchas veces y repetimos la gran mentira, de que cada uno de estos poderes del sistema republicano, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que son independientes. Mire, señores, eso no es democracia. Como todos aquí sabemos, los jueces quiénes los designan y quiénes los nombran y a quién se sujetan, pues al ejecutivo y al legislativo. Por lo tanto, eso no es verdadera democracia. Y si esto resulta, como yo espero que resulte, y yo sigo vivo, ustedes pueden estar seguros y pueden contar conmigo que cada uno de los poderes del Estado va a ser totalmente independiente y autónomo. Esa es la verdadera democracia. Yo quiero decirte que en este momento el Estado tiene formalmente 2 poderes constitucionales: el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Verdad? En este momento, el compañero Francisco Jordán García es el presidente del poder legislativo, o sea, de la Asamblea Legislativa. La servidora es la presidenta del poder ejecutivo. Hay un gabinete que está en formación. Nosotros no le llamamos secretario de esto, secretario del otro, le llamamos ministro de Hacienda, ministro de seguridad, Comunicaciones, educación, educación, etcétera, etcétera. Esa es la vocabulario que utilizamos. Me hubiera gustado que hubieran más jóvenes, porque casualmente de ellos es que va a depender el futuro de este concepto. Por ejemplo, para ti que eres mujer, quizás se te hace más fácil entender el concepto de embrión, ¿verdad? El embrión se pasa a feto, de feto se pasa a criatura, y más o menos a los 9 meses sale para afuera un ser humano. Ustedes contéstenme, porque a mis 75 años y por haber pasado por las escuelas públicas de Puerto Rico y por las universidades del estado de Puerto Rico, con mucho orgullo lo digo, yo nunca estuve en un colegio privado. El libro de historia de mi país, y
yo me gradué de la Central High School, que en aquel entonces aquello era una universidad, inclusive de estar en ella. Creo que Ponce tenía otra sumamente fuerte, que es la Ponce High. Pues en el 58, ya en escuela superior, por primera vez se me habla de la historia de Puerto Rico. En un libro, yo lo guardo, escrito por un señor de apellido Miller. Ese señor Miller fue el primer secretario o ministro, o como ustedes quieren llamarlo, de educación, porque ellos venían a las Indias occidentales. Ellos no tenían la más remota idea de qué era Puerto Rico. Tan es así que si ustedes buscan en libros de historia, ustedes van a ver cómo el estadounidense, no la masa, porque la masa, el gobierno, lo que Eisenhower llamó el Military Industrial Complex, que lo ha habido siempre, como no veían inclusive en las caricaturas. ¿Por qué? Porque como Puerto Rico está en el trópico y el planeta es redondo, nuestras mismas latitudes y eso, en Oriente están en un sitio que coge las Filipinas, y entonces las Filipinas son 1000 y pico de islas de distintos tamaños, donde habitaban en el 1898 todavía gente que culturalmente comían carne humana en alguna de las islas. Hay no sé cuántos dialectos que ellos no se entienden entre sí mismos. Y aunque ustedes no lo crean, bajo España el idioma común era el español, cuando no se podían guiar, y ahora es el inglés. ¿Por qué les digo eso? Porque hay que entender quiénes son los que nos invaden en el 98 y qué traían aquí. Ellos venían a ver una partida de salvajes semidesnudos muy parecido a nuestros hermanos filipinos, que tenían otra realidad. Entonces llegan a un país que ya tiene 400 años de historia, de mestizaje, ya éramos casi una raza, como tú quieras llamarlo. Y entonces viene el problema de cómo nosotros convertimos a esta gente en americanos. ¿Por qué esta historia? Porque quiero llegar a lo que Milton planteó, que es un problema de educación. Si tú te acuerdas, Milton, y él era bastante simple, Juan Manuel García Pasaragua llamaba a una serie de personas happy colonies. Entonces esta semana yo estoy vendiendo, yo he ido colocando bastantes libros, estoy colocando el libro de Free Puerto Rico Now a una persona que es dueño de un colmado allí en Guaynabo, donde yo vivo, pequeño centro comercial que hay en la avenida Esmeralda. Él es un muchacho joven que vive en Tulane, está siguiendo el negocio, el papá se iba retirando un poco, y él me dice, Medina, pero ¿cómo nosotros vamos a bregar con estos décadas de cupones de alimentos, de planes federales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ves? Y ahí, pues yo me di cuenta que este embrión, de la única manera que nosotros vamos a poder llegar, y eso va a tomar mucho tiempo, de hecho,
yo estoy seguro que nuestra generación, salvo que haya un cataclismo, va a ver la culminación de este concepto, como un concepto que, aunque todavía no sea de jure, es un concepto de facto. O sea, existe un Estado, un gobierno paralelo al gobierno que existe en Puerto Rico, llámese el Estado Libre Asociado. Como él dijo, aquí hay una Corte Suprema y el Legislativo y eso. Las personas que han ideado este concepto, que no es para ir a las elecciones, que no es para hacer caravana, que es a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos un esqueleto para que si, por ejemplo, mañana mismo el imperio les damos 12 meses para que se vayan preparando para su independencia, los vamos a ayudar en la transición. Ya aquí hay un gobierno, no estoy hablando de personas, ella, él, yo, ella, Milton, somos transitorios. Todos los puestos antes del título o después del título dice provisional. Por ejemplo, él tiene un título X, provisional. Ella es presidenta, provisional. Eso está claro. Que cuando llegue el momento, el pueblo, llámesele por una asamblea constitucional, una constitución, lo que sea, pero la clave es que le tenemos una alternativa ya hecha, el esqueleto, o sea, todo lo que falta es ponerle carne, facciones, cabello, uñas. Por eso le digo, que ustedes están aquí, estamos todos aquí en una etapa de un embrión, pero es que si primero no hay embrión, no hay criatura. Y entonces, por eso pregunté quiénes son los que vienen por primera vez, porque de lo contrario le estoy hablando al coro. Así que básicamente esa idea, o sea que tenemos 2 minutos especiales que ver correcto, porque es demasiado importante para, digo, que todo el mundo tenga chance, pero reducir el tiempo es difícil ante lo importante que es esto, porque una cosa da para otra. Este abogado internacionalista, Francis Boyd, es un experto en Derecho Internacional, profesor de universidades en Estados Unidos, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Harvard. O sea, sus credenciales son impecables, pero además de eso, ha trabajado con los palestinos, ha trabajado con otros movimientos internacionales que persiguen hacer más o menos lo mismo que nosotros estamos persiguiendo, que han perseguido. Es un hombre que se vinculó a nosotros a través de nuestro compañero Ramón Nenadiz y escribió este libro sobre Puerto Rico y los puertorriqueños bajo la ley internacional, donde analiza toda la situación desde el punto de vista del derecho internacional, que cobija nuestra posición como Estado Nacional Soberano de Bolivia. Él no lo hizo para nosotros, sino que coincidimos en eso, y digo, mira, estas ideas se pueden aplicar al Estado. Y entonces revisó este libro y al final del libro, ¿tú lo tienes por ahí? Se lo traemos ahorita. Incorporó hasta algunos de los comunicados nuestros al desarrollo de su idea, ¿no? Ahora mismo está escribiendo otro libro sobre Puerto Rico y está escribiendo un libro en particular sobre la resistencia civil. O sea, es un hombre que no necesita hacer esto, que lo hace porque está convencido de que eso es justo, de que eso es razonable. Bien. Este afiche que sirve de portada al libro, él lo
lo pidió. Es una serigrafía de nuestro escritor Augusto Marín. Su hija nos dio los derechos e hizo el trabajo de montado. El libro está dedicado a don Pedro Albizu Campos como una expresión de gratitud a don Pedro, porque él es irlandés y don Pedro trabajó en la Constitución de Irlanda cuando Irlanda recibió la independencia. Y él, en gratitud a don Pedro, le dedica un poema y le dedica el libro a don Pedro. Este libro contiene además toda la trayectoria de Puerto Rico ante las Naciones Unidas y casos que él ganó sobre Puerto Rico. Realmente es un libro de texto sobre el derecho internacional en el caso Puerto Rico. Quisiera traer el tema a iniciar, porque hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Y hoy no lo vamos a hablar todo. Quisiera que nos concentráramos en lo que vinimos a hacer. El Estado nos propuesta lo que significa ir a colonia como situación en algo que nos vale. Quería recargar en eso porque lo que está en juego aquí, cuando a nosotros se nos habla, no, mira, tenemos 3 posibilidades de estatus, eso es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque la nación no puede tener 3 posibilidades de estatus. La nación tiene que ser una cosa en que todos coincidamos. Si hay unos que quieren la estabilidad y otros que quieren la independencia y otros que quieren otra cosa, eso es la destrucción de la nación y eso es lo que quiere exactamente el régimen colonial, que nos destruyamos como nación, como lograron destruir a Hawái, como lograron destruir a Filipinas, como hacen las potencias para quedarse con todo. En Puerto Rico lo intentaron, dijeron esto va a ser pan comido y vinieron y mataron la enseñanza en inglés. Como hasta ya era una nación formada, nadie lo entendió. Ustedes saben que desde que llegaron los americanos hasta el 50, la mayor parte de los puertorriqueños era pro independencia. Bien, algunos estaban en el Partido Popular, pero eran pro independencia. Después de eso, se ha seguido con el juego colonial y eso es lo que ha ido desbandando a los pueblos en diferentes sectores. Si perdemos la población, también si perdemos el territorio, eso va a ser más difícil. Si perdemos los vínculos de raza, también va a ser difícil, pero podemos perder la convicción de unidad. Y si eso se logra, si lo logran, construir la nación boricua, ese es el peligro de las elecciones. No es que gane Rosselló gane, no pasa nada. Gana Bernier y no pasa nada. Gana María de Lourdes y no pasa nada tampoco. O sea, la cosa va a seguir igual. Ahora, si se sigue la pugna, eventualmente quien va a perder es la nación, porque se va a destruir. ¿Bien? Quiero hacer un comentario para los que no, ¿verdad? Tienen algo de conocimiento sobre lo que es esta cuestión. No es un invento, esto ya se ha ensayado y se ha hecho en otros países. Estados Unidos lo hizo, la Gran Colombia, Irlanda y otros países. Se han declarado de una vez por todas pues, un gobierno independiente. El compañero menciona aquí pues, la jugada de los partidos. Los partidos lo único que hacen es provocar desarmonía. Parten la armonía, parten la unión, parten la unidad de los pueblos. Con eso es que nos tienen adormecidos. Al comienzo le hablé sobre el bipartidismo y le dije de que una vez un país o una nación entra en el bipartidismo es muy difícil que pueda salir de eso. A los compañeros, verdad que nuevos que no han oído son los conceptos del Estado. Y él mencionó a Francis Boyle. Ya Francis Boyle ha hecho
injerencia en diferentes países que han logrado su libertad, como en varias naciones de la ex Unión Soviética. Ahora mismo la está asesorando, además de Puerto Rico, a la nación Lakota y el Estado Nacional Soberano de Hawái. Y tengo entendido que hay otro más, ahí está asesorando a otra persona, o sea, otra nación. O sea, que estamos hablando de un individuo que ya tiene experiencia, no es cualquier pelagato por ahí. Y que nosotros debemos de por lo menos darle consideración a la posibilidad. De hecho, eso es las personas que están interesadas en que este problema se resuelva de una vez y por todas. Como le estaba mencionando al principio, solamente se puede hacer cuando hay una masa crítica. Un grupo de personas que todos estemos hablando el mismo idioma. Yo los exhorto a los compañeros que no tienen información sobre eso, que se adentren, que se expongan, busquen información y si eso le hace ir por algún lado, bienvenidos. Algo que me trajo a la mente la situación de los judíos. Que el pueblo judío no tenía territorio. Dice, pero no era una nación, pero tenía el interés y el deseo de hacer juntos un proyecto de Estado. Y entonces, por lazo. Podemos ser críticos en cuanto a eso, no estamos de acuerdo con cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero lo hicieron y se fundó el Estado de Israel. O sea que nuestro proyecto no es tan difícil como el de los judíos, pero nosotros tenemos ya el territorio, pero necesitamos la unidad del pueblo. Eso es lo que propone el Estado Nacional Israel hoy, que con este proyecto, mire, vamos a dejarnos de estar peleando por si somos Estado, estabilidad, independencia, ¿no? Nosotros no somos un grupo independentista. Mucha gente dice, no, tienen que llamar a los independentistas para que vengan a unirse acá. No, es que nosotros no somos un grupo independentista. Somos un grupo que afirma la nación boricua. Y lo que decida la nación boricua eventualmente es lo que vamos a hacer, lo que sea. Si después que nosotros vengamos a la soberanía, la nación boricua quiere hacer un tratado con China para hacer una provincia de China, bueno, eso será lo que sea, seremos China, claro, lo que sea, pero tenemos que ejecutar la soberanía. Y reconozco que este proceso de la conceptualización del Estado no es nada fácil, o sea, toma tiempo, es una idea que rompe con los esquemas tradicionales que conocemos, pero en la medida en que vamos leyendo, vamos discutiendo y vamos profundizando en los conceptos básicos de la que son la base del Estado Nacional Soberano, pues podemos convencernos a nosotros mismos y después de eso tratar de convencer a otros, que es lo importante, ampliar la base. Sí, también exhorto a buscar en nuestra página web y a buscar en el Facebook, donde hay pequeños cursos de temas políticos muy bien documentados y muy informativos para todos nosotros. Les exhorto, ¿verdad?, aquellas personas que, aún los que estamos aquí, los que estamos todavía aquí, los que comenzamos aquí, nos hace falta bastante. Y en estas palabras, pues yo tengo siempre conflicto. Una cosa es instrucción y otra cosa es educación. Instrucción, pues una persona puede ser médico, se ha instruido como médico, pero educación, en cuanto a lo que es civilidad, moral y es una porquería. Son dos cosas diferentes, pero desgraciadamente estamos siguiendo la línea que se nos ha impuesto sobre lo que es educación. Les exhorto a que nuevamente, aún yo, constantemente yo estoy buscando cosas, me estoy tratando de instruir sobre lo que es el concepto del Estado, para tener bien claro qué es eso y las proyecciones que estoy. Como les mencioné, ¿verdad? El Estado se compone de 6 poderes y nosotros también tenemos que ir poco a poco pensando cómo es eso. Ha habido unas comisiones donde se ha tratado de esbozar estos conceptos, pero somos personas que tenemos otras ocupaciones y nuestro tiempo pues no lo da para más, y también pues tenemos nuestra limitación en cuanto a capacidad política, que ya me he dado cuenta en cuanto a eso. Pero independientemente, si usted cree en la independencia a la PIB, a la MIN, a la Frente Socialista, eso no tiene ningún problema. El Estado es
para todos, se une a todos y todos son bienvenidos. Y queremos darle las gracias principalmente a los compañeros Rolando y Alex, que nos han permitido estar en esta tarde